Fui una esposa infiel y engañé a mi marido con su propio hermano durante años. Quedé embarazada, mentí sobre la paternidad y lo obligué a criar una hija que no era suya. Él se enteró y planeó una venganza brutal que acabó con mi vida y la de ella. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Andrea, hoy tengo 37 años. Pero esta historia comienza cuando yo era apenas una adolescente perdida de 17 años. Crecí en Hermosillo, al norte de México, en una casa donde los gritos eran más constantes que el silencio. Mi madre estaba demasiado ocupada juzgando la ropa que usaba, y mi padre, bueno, prácticamente desapareció de nuestras vidas cuando tenía 12 años. Me independicé temprano, quizás demasiado temprano. Yo siempre fui la fuerte, la que se reía a carcajadas, la que hacía como que no le importaba. Por dentro, yo era solo una chica rota intentando sobrevivir en un mundo que me parecía cruel. Fue en esa época cuando conocí a Alejandro y, irónicamente, él era todo lo que yo decía odiar. Alejandro también tenía 17 años. Ella trabajaba en un taller con su padrastro y vivía en la misma colonia que mi tía. Era un tipo tranquilo, pero tenía una mirada dulce, de esas que te hacen querer contar secretos. Hijo de una madre emocionalmente ausente y un padre biológico que desapareció antes de que aprendiera a caminar, fue criado por Ernesto, su padrastro quien, a pesar de ser sencillo, lo trató con dignidad. Alejandro no era de esas personas que hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sentías que estaba ahí completamente. Tenía una manera de escucharme que me hacía sentir que finalmente me importaba. Excepto que realmente no sabía cómo tratar con alguien así. Nos enamoramos de una velocidad casi irresponsable. A los 19 años descubrí que estaba embarazada. Mientras mi cabeza daba vueltas, Alejandro me pidió que me casara con él. Dejó todo, incluido su sueño de unirse a las Fuerzas Armadas, y comenzó a trabajar el doble para garantizar una vida digna para nuestra hija. Nos casamos en una ceremonia improvisada en el patio de la casa de su tía, rodeados de familia, olor a carne asada y promesas que ya temía no poder cumplir. Mientras me miraba como si hubiera encontrado su mundo, me sentí como alguien que estaba a punto de escapar de su propio cuerpo. En los primeros meses intenté adaptarme a esa nueva vida. Esposa, madre, ama de casa. Pero algo dentro de mí estaba gritando. Alejandro era demasiado dedicado, demasiado amable, y eso me asfixiaba. No fue su culpa. Fue como si todo el amor que me dio fuera un espejo de lo que sentía que faltaba dentro de mí. Me dejó el café preparado antes de irse, me envió mensajes cariñosos, cuidó a Camila como si fuera oro. Y todo esto me hizo sentir peor. Porque sabía que no podía devolver ni la mitad de eso. Fingí sonrisas. Me involucré con las tareas, con la maternidad, con la casa, pero por dentro me sentía como un cristal roto a punto de romperse. Alejandro, con sus sueños de construir la familia perfecta, no se dio cuenta que su esposa ya estaba rota. ¿Y cómo podría? Lo escondí todo, incluso me lo ocultó. Nunca hablé de los traumas, del abuso psicológico de la infancia, del miedo constante a ser descartado. Alejandro estaba estable y eso me asustaba más que cualquier pelea. No sabía cómo vivir en paz. Nunca aprendí. La verdad es que desde el principio sentí que no lo merecía. Y eso me alejaba de él cada día, silenciosa y cruelmente. Nuestra hija era hermosa, saludable y él hizo todo por nosotros. Pero en lugar de sentirme agradecida, me sentí atrapada. Atrapado en un papel que yo mismo acepté, pero que nunca supe cómo interpretar. Y mientras Alejandro soñaba con construir, yo ya empezaba, inconscientemente, a destruir. No fue todo a la vez. Comenzó lentamente, con pequeños secretos, miradas vacías y la amarga semilla de la culpa que fingía no ver crecer. Después del nacimiento de nuestra hija, Camila, Alejandro decidió tomar un camino más seguro y se alistó en el ejército. Pasó poco más de 3 años en el extranjero, sirviendo en diferentes ciudades, mientras yo me quedaba en casa con el bebé. No fue fácil. Me sentí agotada, abrumada y, sobre todo, sola. Cuando regresó, consiguió un trabajo como jefe de seguridad en una empresa de transporte de valores. Era más maduro, más reservado, y aún más dedicado a su familia. Yo, en cambio, ya cargaba con una angustia que él no percibía, o quizá prefería no percibir. Durante este periodo, luché por seguir adelante. Fui a la escuela de negocios por la noche, estudié cuando Camila dormía y usé mi tiempo libre para trabajar como asistente en un banco local. Poco a poco fui creciendo allí. Ganamos estabilidad, casa propia, auto,
viajes para visitar familiares en Monterrey durante las vacaciones. Vistos desde fuera éramos una pareja ejemplar. La vida perfecta. Pero la verdad es que esa perfección me estaba carcomiendo. Porque en el fondo, nada de eso llenaba el vacío que sentía cada vez que Alejandro llegaba a casa y me besaba sin notar que estaba rota por dentro. Siempre parecía demasiado cansado para hablar realmente. Llegaba, cenaba, veía las noticias y me dormía con Camila en mi regazo. ¿Y yo? Me preparé, me puse perfume, esperé un cumplido que nunca llegó. Sentíamos que vivíamos en mundos paralelos, conectados solo por nuestras responsabilidades. Alejandro era un buen padre, un buen proveedor, pero había desaparecido como hombre. Y yo, asfixiada por ese rol de madre, esposa y profesional, anhelaba cualquier cosa que me hiciera sentir deseada, viva, interesante. Empecé a fijarme en las miradas en el trabajo, los mensajes de los compañeros, el coqueteo encubierto. Al principio, solo alimentó mi ego. Me vestí mejor, sonreí más, respondí educadamente, pero me lo guardé todo para mí. Pero poco a poco, aquello se convirtió en un escape. Cada elogio que recibí me recordó lo que no había logrado ser. Empecé a pensar en cómo habría sido mi vida si hubiera tomado decisiones diferentes. No era enojo hacia Alejandro. Era un resentimiento silencioso que crecía cada vez que veía mi reflejo y no reconocía a la mujer en la que me había convertido. No recuerdo exactamente cuándo dejé de amarlo. Tal vez nunca fue un amor pleno, sino más bien un agradecimiento distorsionado, una necesidad disfrazada de pasión. Me dije a mí misma que simplemente estaba cansada, que era una fase, que todo volvería a la normalidad. Pero la verdad es que ya no veía futuro allí. Lo teníamos todo, pero faltaba lo esencial, la conexión. Él me veía como la madre de su hija. Y yo quería que me vieran como mujer. No sabía qué otra forma de preguntar sin parecer desagradecido. Así que dejé de preguntar. Fue en ese espacio invisible entre nosotros que la oscuridad comenzó a instalarse. Sonreía en las fiestas de la empresa, en las reuniones escolares, cuando visitaba a mi suegra. Pero dentro de mí, la sensación era que estaba viviendo la vida de otra persona. Alejandro seguía siendo el mismo buen hombre que siempre había sido. Trabajador, leal, dedicado. Pero cuanto más intentaba mantener todo en orden, más me alejaba emocionalmente. Estaba tan perdido en mí mismo que ni siquiera noté el abismo que comenzaba a abrirse entre nosotros. Y una vez abierto, ya no hubo forma de fingir que no existía. Camila siempre ha sido mi punto débil. Desde que nació, me prometí que ella nunca sentiría el abandono emocional que yo experimenté. Mi trabajo era protegerla de todo, incluso de su padre, cuando pensaba que estaba siendo demasiado duro. Alejandro era metódico, firme y creía que la disciplina era una demostración de amor. Lo vi como rigidez. Así que cada vez que él la regañaba por una mala nota o por romper una regla, yo intervenía. Eso creaba una fricción innecesaria. Defendió a Camila con uñas y dientes, como si ella fuera demasiado frágil para afrontar límites. Al principio pensé que estaba haciendo lo correcto. Yo era la madre comprensiva, la que escuchaba, la que la dejaba expresarse. Cuando ella empezó a contestarle a Alejandro, pensé que era simplemente la adolescencia. Pero en el fondo, ya sabía que algo iba mal. Camila no lo respetó como debía. Yo empezaría a desacreditarlo, a reírme cuando intentara imponer alguna regla. ¿Y yo? Lo dejé ir. Porque siempre pensé que Alejandro exageraba, y porque tal vez sería más fácil mantenerla cerca de mí y lejos de él. Por supuesto que había una razón más grande detrás de ello, aunque lo admití mucho más tarde. Tenía miedo de que la verdad saliera a la luz. Temía lo que pasaría si Alejandro descubría que tal vez, solo tal vez, Camila no era su hija biológica. La amaba tan intensamente, tan puramente, que solo imaginar el daño me dejaba paralizada. Así que compensé mi culpa intentando ser la madre perfecta. Y parte de esa perfección, en mi mente, incluía ser el protector, el amigo, el confidente. Incluso si eso significaba desacreditar al hombre que crió a nuestra hija con tanto amor. La verdad es que, sin darme cuenta, creé un abismo entre ambos. Le di a Camila la idea de que ella siempre tendría la razón, que su padre era demasiado duro y que solo podía confiar en mí. Y cada vez que renegaba de Alejandro, destruía un poco más la imagen que ella tenía de él. Fue como si estuviera tratando de borrar cualquier conexión entre los dos. Porque en el fondo sabía que esa mentira sucia podía derrumbarlo todo. Y preferí engañarme, fingir que hacía lo correcto, cuando en realidad solo me estaba protegiendo.
Camila creció sin entender los sacrificios que Alejandro hizo por ella. Cuando él ahorró durante meses para comprar un auto usado para su cumpleaños número 17, ella ni siquiera le dio las gracias. Pensó que no era suficiente. Dijo que hubiera preferido conseguir uno nuevo. Y en lugar de regañarla, le di una palmadita en la cabeza. Dijo que entendía que podría haberse esforzado más. Lo dije mirando a los ojos de un hombre que renunció a su juventud para criar a esa niña. Y aún así, seguí fingiendo. Seguí ocultándolo todo, pensando que en el fondo, esto nos protegería. Pero lo que yo llamaba protección era en realidad cobardía. Camila se convirtió en una extensión de mi culpa. Lo convertí en un escudo, en una excusa, en redención. Y en ese intento de enmendar mi error ocultándole la verdad, la alejé del único hombre que realmente la amaba sin reservas. Le fallé a Alejandro, sí. Pero lo que más me duele hoy es admitir que también le fallé a Camila. ¿Y la peor parte? Apenas estaba empezando a darme cuenta de la magnitud de la destrucción que había iniciado. El error que lo cambió todo comenzó en una noche de ira, silencio y lágrimas ahogadas. Alejandro y yo habíamos tenido una gran discusión. Ni siquiera recuerdo de qué se trataba, tal vez se trataba de Camila, tal vez se trataba de nuestra falta de conexión, tal vez era solo el peso de todo derrumbándose a la vez. Él se fue, como siempre hacía cuando necesitaba refrescarse, y yo me quedé sola en casa. Y fue entonces cuando apareció Santiago. El hermano menor de Alejandro, 3 años menor que yo, siempre fue del tipo juguetón, el que rompía el ambiente pesado con bromas y sonrisas fáciles. Pero esa noche, él vino diferente. Santiago llegó diciendo que estaba preocupado, que escuchó de Ernesto que las cosas entre nosotros estaban tensas. Se sentó en el sofá, cogió una cerveza del frigorífico sin preguntar y empezó a hablarme como si fuera un viejo amigo. Y yo, me rendí. Empecé a hablar demasiado, a llorar, a desahogarme de cosas que ni siquiera Alejandro sabía. Me escuchó con una atención que no había recibido en años. Y cuando me abrazó, mi cuerpo traicionó todo lo que dije que era. Besé al hermano de mi marido. Besé sin pensar, sin medir, sin planificar. Y no me detuve allí. A la mañana siguiente, mi autodesprecio era abrumador. Pero no lo suficiente para evitar que vuelva a suceder. Y otra vez. Lo que se suponía que sería un error único, fruto de un momento de debilidad, se convirtió en un secreto recurrente, una farsa permanente. Durante años tuve un romance con Santiago. A hurtadillas. Siempre entre mi rutina perfecta de esposa dedicada y madre ejemplar. Con cada mentira que dije, con cada excusa mal ensayada, enterré más profundamente la parte de mí que alguna vez tuvo algún honor. ¿La peor parte? Estaba embarazada de Camila cuando todo esto empezó. El tiempo entre la última vez que estuve con Alejandro y la primera vez que estuve con Santiago fue demasiado corto para estar seguro de quién era el padre. Pero Alejandro nunca sospechó. Cuando vio las 2 líneas en la prueba de la farmacia, lloró. Lloró como quien finalmente había realizado su mayor sueño. Nunca olvidaré esa mirada. La esperanza en su rostro cuando dijo, «Somos una verdadera familia ahora». Y yo en ese momento decidí que él nunca sabría de la duda. No pude destruir eso. Alejandro se dedicó aún más durante su embarazo. Pintó la habitación, instaló la cuna y aprendió a darme masajes para aliviar mi dolor de espalda. Y yo seguí mintiendo. Me dije a mí mismo que era por amor. Eso era protegerlo, proteger a Camila. Pero fue solo cobardía. Santiago, en cambio, no cobró. Fue como si fuéramos cómplices silenciosos de algo que sabíamos que nunca debería haber comenzado. Nos íbamos durante meses y luego nos volvíamos a encontrar. Un ciclo enfermo y repugnante, del que ya no sabía cómo escapar. Pensé muchas veces en confesarme, pero nunca tuve el coraje. El miedo a perderlo todo era mayor que cualquier peso moral. Y al final continué. Seguí viviendo 2 vidas, la de una mujer honorable y la de una traidora. Y cada vez que Alejandro miraba a Camila con ese amor ciego de padre apasionado, mi corazón se rompía un poco más. Porque, aún con todo el dolor que cargó desde niño, se entregó por completo a la paternidad. ¿Y yo? Entregué las migajas de una mujer rota. Y aún así, me amaba. Pero eso no duraría para siempre. Con el tiempo, mentir se volvió automático. Ya no necesitaba pensar demasiado para inventar excusas, para justificar ausencias, para tapar las huellas de una doble vida que yo mismo había construido. Alejandro siguió siendo el marido ideal, quizás un poco más cansado, un poco más distante, pero todavía presente.
Y dolió. Porque cuanto más lo hacía, más tenía que mentir. Y cuanto más mentía, más se delataba. La sensación de hundimiento era constante, como si estuviera intentando respirar con un peso atado al pecho. Pero no me detuve. Fingir era más fácil que enfrentar el caos. Incluso cuando Camila comenzó a tratar a Alejandro con indiferencia, como si fuera un intruso en la casa, él nunca se defendió. Intentó, a su manera, acercarse. Él le trajo flores cuando ella sacó buenas notas, le preparó el desayuno en su cumpleaños y al final, terminó siendo ignorado. Y lo vi todo. Vio que sus esfuerzos eran arrojados a la basura, y aún así mantenía la pose de que todo estaba bien. Una vez, cuando ella cumplió 17 años, vendió la motocicleta que tanto amaba para comprarle un auto usado. Y ella se rió. Dijo que parecía el coche de un taxista. Fue en ese momento que sentí que algo dentro de mí se rompía por completo. Pero en lugar de afrontar el daño, fui un cobarde. En lugar de decir la verdad, pedir perdón, afrontar las consecuencias, preferí seguir manteniendo la farsa. Me dije a mí mismo que estaba protegiendo a todos. Que si lo contara causaría más dolor. Pero eso era una mentira. Solo me estaba protegiendo. Alejandro ya mostraba síntomas de cansancio. Estuve más callado, pasé más tiempo en el trabajo. Y yo hice como si no viera. Porque admitirlo sería el primer paso hacia el colapso total. Los encuentros con Santiago se habían vuelto más espaciados, pero no se habían detenido. Ahora ya no me buscaba tan a menudo y eso me alivió. A veces incluso pensé que quería deshacerse de él también. Pero ninguno de nosotros tuvo el coraje de terminar el ciclo. Y cada vez que me enviaba un mensaje, solo bastaba un te espero en el estacionamiento de atrás para que todo volviera a empezar. Después me iba a casa como si nada hubiera pasado. Estaba preparando la cena. Ayudé a Camila con su tarea. Besó a Alejandro en la frente como si no acabara de traicionar todo en lo que él creía. Era como vivir en una obra de teatro que nunca terminaba. Desempeñé el papel de la mujer equilibrada, la madre amorosa, la esposa leal. Mientras tanto, ella soportaba sola el peso de la culpa. A veces, cuando estaba sola en el baño, lloraba en silencio. Pero al día siguiente volvió a sonreír, a trabajar, a mantener las apariencias. Todo el mundo decía que yo era envidiable. Ese Alejandro era un tipo afortunado. Y eso me dolió de una manera que no puedo explicar. Era como si cada cumplido fuera un puñetazo que me recordaba la repugnante farsa que estaba viviendo. Y aún con todo esto, Alejandro se mantuvo firme. Aún cuando Camila empezó a irse sin avisar, mintiéndole, faltándole el respeto en pequeñas cosas. Respiró profundamente, intentó hablar, intentó comprender. Nunca me di por vencido con ella. Y me mató por dentro. Porque en el fondo, sabía que todo lo que ella hacía era un reflejo de mí. Estaba criando a una hija perdida, basada en una mentira sucia. Una hija que creció lejos del único hombre que realmente la amaba. Y aún así, incluso con todo al borde del colapso, seguí fingiendo. Alejandro siempre fue tranquilo, observador. Pero subestimé tu inteligencia y, lo más importante, tu paciencia. Pensé que nunca se enteraría de que los años habían enterrado bien el pasado. Pero él lo sabía. No sé exactamente cuándo empecé a sospechar, pero cuando me enteré ya era demasiado tarde. Un día, mientras limpiaba el cajón de nuestra mesita de noche, encontré algo que nunca debería haber visto. Un sobre con mi nombre, sellado. Dentro había copias de conversaciones que juraba haber borrado, fotos, capturas de pantalla, pruebas de reuniones. Se adjunta un documento de prueba de ADN. La confirmación. Camila no era su hija. Él nunca me confrontó directamente. Él no hizo ningún escándalo. Él no me llamó nada. Al contrario, me trató con aún más frialdad que antes. Y fue esa frialdad la que me hizo sentir incómoda. Era el silencio antes de la tormenta. Pasó semanas actuando con normalidad, demasiado normal. Me dio besos de buenos días, cenó con nosotros, le sonrió a Camila. Pero detrás de esa sonrisa había un arma cargada. Y él solo estaba esperando el momento adecuado para disparar. Nunca imaginé el tipo de venganza que sería capaz de planear. Pero él no solo quería justicia. Él quería destruirme por completo. La bomba explotó el día del cumpleaños número 18 de Camila. Hicimos una fiesta en un salón alquilado, con DJ, comida para 80 personas y hasta una retrospectiva en pantalla gigante. En medio de la fiesta, Alejandro pidió el micrófono y subió al escenario.
Creí que iba a hacer un brindis. Pero lo que siguió fue una masacre. Dijo, en términos claros, que tenía algo importante que decir. La retrospectiva se detuvo y empezó a reproducirse algo más. Vídeos íntimos míos con Santiago, audios, impresiones, incluso mensajes intercambiados con su madre, quien, sí, también lo sabía todo. Todo el salón quedó en silencio. Intenté correr, pero mis piernas no me obedecieron. Vi las miradas de asombro, las bocas abiertas, los teléfonos móviles levantados para filmar. Camila gritó, lloró, dijo que era mentira. Alejandro la ignoró. Dije que, desafortunadamente, necesitaba que ella supiera quiénes éramos realmente. Yo, Santiago e incluso su abuela. Dijo que pasó los últimos años siendo engañado, criando a una hija que tal vez nunca sería suya y siendo burlado por todos a su alrededor. Al final, dio copias de la evidencia a todos los miembros de la familia. No fue una diatriba. Fue una ejecución pública. E insistió en cada detalle. Salí de esa habitación como un fantasma. Llorando, avergonzado, con miedo de mirar cualquier cara familiar. Camila me miró como si fuera un monstruo. Santiago desapareció de allí en medio de la confusión. ¿Mi familia? Él me dio la espalda. ¿Los padres de los amigos de Camila? Todos quedaron en shock. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. Al día siguiente, ya circulaban vídeos del momento en WhatsApp y las redes sociales de la ciudad. En menos de 24 horas, mi nombre estaba en el barro. ¿Y Alejandro? Desapareció. Él agarró sus cosas y se fue. Solo dejó una nota. Ahora sabes lo que es vivir con un peso en el pecho. No necesitaba gritar. No había necesidad de amenazar. Su crueldad estaba precisamente bajo control. Esperó, armó, organizó y ejecutó. Me desenmascaró de la manera más humillante posible, delante de las personas que más me importaban a mí, y a Camila. Y ese día, lo entendí. Comprendí que el hombre al que destruí, fue el mismo que, al final, me dio el golpe más preciso y calculado que alguien pudiera darme. Él no solo quería salir de mi vida. Él no quería que nadie volviera a mirarme de la misma manera. 2 días después de la fiesta, Alejandro llegó a casa solo para recoger mis cosas. Él no dijo una palabra. Llenó cajas con mi ropa, las arrojó todas en la parte trasera de una camioneta y las llevó a un almacén alquilado. Cuando regresé del trabajo la cerradura ya había sido cambiada. El aviso de desalojo estaba pegado en la puerta. Intenté llamarlo docenas de veces. Todas las llamadas fueron ignoradas. Y al final de la semana, recibí un correo electrónico breve y directo. Ya no vives aquí. Cualquier intento de intrusión será procesado legalmente. Camila, en ese momento, todavía estaba a mi lado, o al menos quería creer que así era. Alejandro se negó a verla después de la exposición. Dijo que ya no podía mantener vínculos con una mentira. Camila lloraba todas las noches, decía que él necesitaba perdonarla, que ella no sabía nada. Pero él era implacable. Dijo que ya no financiaría su educación universitaria ni ningún otro gasto. Que ya era mayor de edad y tenía que afrontar las consecuencias. Me dolió ver a mi hija rechazada de esa manera, pero sabía que él estaba destrozado por dentro y que no iba a dar marcha atrás. Santiago también cayó. Alejandro presentó una demanda en su contra por daño moral y acoso, utilizando parte de las pruebas que ya tenía reunidas. El hermano que antes era visto como el divertido de la familia, se convirtió en el traidor. Lo despidieron de su trabajo como supervisor en una empresa naviera en Guadalajara y a los pocos meses empezó a beber nuevamente. La última vez que lo vi, estaba durmiendo en un colchón viejo en el sótano de su madre, rodeado de botellas y sin esperanza. Él, que solía sonreír y bromear por todo, ahora no era más que un desastre. Sin embargo, una parte de mí lo culpaba menos a él que a mí misma. Esa idea de familia perfecta que pretendía apoyar se ha derrumbado por completo. Me encontré solo, sin hogar, con mi reputación destruida. Camila vino a vivir conmigo a un pequeño departamento alquilado con lo que me quedaba de salario, pero su perspectiva cambió. Ella me echó la culpa. Aunque decía que me amaba, la forma en que me miraba era diferente. El dolor entre nosotros creció silenciosamente, pesado, amargo. ¿Y Alejandro? Estaba viviendo otra vida. Lo seguí en las redes sociales, incluso sin seguirlo. Con cada foto que publicaba con una nueva sonrisa, un nuevo lugar, sentía que el mundo giraba más rápido, solo que sin mí. Los amigos que pensé que eran míos se han ido. Las madres de la escuela me excluyeron de los grupos.
Mis compañeros del banco empezaron a evitarme incluso en los pasillos. Poco después me transfirieron a otra agencia por razones administrativas. La realidad era clara. Me había convertido en un nombre susurrado, un escándalo andante. Aún con todo esto, todavía me encontraba pensando en Alejandro, la forma en que me abrazaba por detrás mientras lavaba los platos, las notas tontas que dejaba pegadas en el refrigerador. Me di cuenta demasiado tarde de que su amor era lo único verdadero que tenía. No era solo él a quien había perdido. Perdí la oportunidad de ser la mujer que él vio en mí. Perdí la confianza de mi hija, el respeto de mi comunidad, mi estabilidad. Todo lo que daba por sentado se me escapó entre los dedos como arena fina. Y todo empezó conmigo. Con una elección. Una elección que repetí innumerables veces, aunque sabía que me alejaba de lo que realmente importaba. Ahora, todo lo que queda son ecos y un silencio que grita cada vez que miro la puerta principal de una casa que ya no es mía. Alejandro siempre ha sido un hombre discreto, pero cuando decidió seguir adelante lo hizo con la misma intensidad con la que una vez me amó. Unos meses después de nuestra separación, me enteré por conocidos que se había reencontrado con una vieja amiga de la infancia, Rosa. Estudiaron juntos en la secundaria, y antes de que yo llegara a su vida, ya tenían algo que era casi una relación. En ese momento, se mudó a otra ciudad con sus padres y perdieron el contacto. Pero parece que el destino encontró la manera de cruzar nuevamente sus caminos, como si se riera de mi tragedia personal. Rosa fue todo lo que yo nunca fui: paciente, gentil, constante. Trabajaba como terapeuta ocupacional y tenía 2 hermanos pequeños a quienes ayudaba a cuidar desde que sus padres enfermaron. Cuando escuché que ella y Alejandro volvían, se me revolvió el estómago. Y cuando vi la primera foto de los dos juntos, él realmente sonriendo, algo que no había hecho en años, algo dentro de mí se derrumbó. No eran celos. Era una sensación de vacío absoluto. Que finalmente me habían reemplazado por alguien que, a diferencia de mí, sabía cuidar lo que recibía. Comenzaron a salir y, poco después, se mudaron juntos. Rosa lo ayudó a salir del pozo donde lo arrojé. Animó a Alejandro a emprender su propio negocio, una empresa de acompañantes y seguridad privada, algo que siempre había querido hacer. Y creció. Consiguió contratos con empresas de transporte, amplió su equipo y se convirtió en un referente en la región. El hombre que había destruido estaba reconstruyendo su vida, solo que esta vez, con cimientos que yo nunca podría proporcionarle. Y cada paso suyo parecía ser una prueba pública de que ya no me necesitaba. Poco más de un año después, Rosa quedó embarazada de gemelos. Vi la noticia en un post compartido en Facebook, y lo que más me dolió fue el título: "Ahora sí que empezó mi familia". Allí estaba él, el hombre que una vez soñó con tener una familia perfecta conmigo, finalmente realizando ese sueño con otra mujer. La sonrisa en sus ojos era innegable. Parecía en paz. Traté de convencerme de que era justo, que era la consecuencia natural de mis decisiones. Pero la verdad es que cada uno de sus logros me recordaba el dolor que había causado y lo que había perdido. Camila, al enterarse del embarazo, guardó silencio. Creo que en ese momento ella entendió que Alejandro realmente había cerrado el ciclo con nosotros. No respondió más llamadas, no respondió mensajes. Números bloqueados, puentes cortados, empezó desde cero. Fue como si nunca hubiéramos existido. Y tal vez para él era necesario convencerse de ello para poder seguir adelante. Rosa le ayudó a reconstruirse con el tipo de amor que yo nunca pude darle. Y finalmente volvió a ser un hombre completo. Seguí todo desde la distancia. Observándolo desde lejos hacer planes, sonreír, ser llamado padre por unos niños que ni siquiera sabían de mi existencia. Y todo esto, aunque justo, era un cruel recordatorio. Mientras él renacía, yo me hundía. E irónicamente, esperaba que fuera feliz. Porque en el fondo, aunque estaba llena de dolor, sabía que si alguien merecía empezar de nuevo, era Alejandro. Simplemente no imaginé que este nuevo comienzo sería tan definitivo. Tan lejos. Tan imposible de lograr. Después de la exposición pública, Camila nunca volvió a ser la misma. Al principio, intentó aferrarse a la idea de que todo era una pesadilla temporal que la gente olvidaría. Pero la realidad fue mucho más cruel. Los vídeos y capturas de pantalla compartidos en su cumpleaños circularon por grupos de WhatsApp, llegaron a la escuela, al barrio y hasta los profesores. De un momento a otro, mi hija se convirtió en el escándalo del pueblo. Los amigos desaparecieron. El novio rompió. Incluso su maestra favorita empezó a tratarla con frialdad. Y yo,
Yo solo podía ver todo lo que pasaba sin poder protegerla. Ella trató de ser fuerte. Dijo que no le importaba, que esas personas nunca fueron realmente amigos. Pero cada día que pasaba, Camila se retiraba más. Dejó de salir de casa, cerró sus cuentas de redes sociales y evitó los espejos. Cuando Alejandro le cortó los pagos de la universidad, ella intentó hablar con él. Fue a la empresa donde trabajaba y esperó casi 3 horas. Envió un guardia de seguridad para decirle que no la recibiría. Ella regresó a casa en silencio y lloró toda la noche. Fue en ese momento que lo entendió. Para Alejandro, ella también era parte de la traición. Con los estudios suspendidos, sin amigos, sin apoyo familiar más allá de mí, Camila tuvo que aceptar el único trabajo que pudo encontrar, como camarera en un sencillo hotel, el mismo donde, irónicamente, habíamos celebrado su cumpleaños número 15. Trabaja uniformado, atendiendo a personas que cuchichean a sus espaldas. A veces llega a casa con los ojos hinchados y la voz entrecortada. Pero él nunca se queja. Y eso, en cierto modo, me asusta más que si ella gritara. Porque ahora mi hija carga con el mismo pesado silencio que yo cargué durante tantos años. Y sé exactamente a dónde conduce este silencio. Ella nunca volvió a pronunciar el nombre de Alejandro en voz alta. Pero sé que todavía lo amas. Lo veo en la forma en que miras fotos antiguas, en la forma en que escuchas ciertas canciones, en las preguntas que evitas hacer. Una vez la encontré viendo un vídeo de las gemelas en el perfil de Rosa. No dijo nada, simplemente apagó su celular y salió de la habitación. Su rechazo no la destrozó de golpe, la fue carcomiendo poco a poco, como el ácido. Y sé que incluso si intenta seguir adelante, hay una herida allí que quizá nunca sane. Porque perder a un padre es una cosa. Ser rechazado por él es otra cosa completamente distinta. Le aconsejé que escribiera una carta. Pedir perdón, intentar recuperar alguna migaja de la relación. Ella escribió. Fueron 3 páginas de arrebatos, de dolor, de arrepentimiento. Lo entregué yo misma en la oficina de Alejandro, porque sabía que si fuera ella ni siquiera abriría la puerta. Una semana después, recibí el sobre de vuelta, sellado, con solo una frase escrita en la contraportada: ya no tengo hija. Camila no preguntó nada. Ni siquiera lloró. Simplemente guardó el periódico en el cajón de su escritorio y nunca volvió a mencionarlo. Hoy, Camila es solo una sombra de la niña que una vez fue. Aquel adolescente inquieto, que soñaba con hacer un intercambio, trabajar en marketing, viajar por el mundo, desapareció. Y en su lugar, había una joven cerrada y desconfiada que vive en piloto automático. Una parte de mí intenta creer que el tiempo puede curar. Pero otra parte sabe que, al igual que yo, es posible que tenga que cargar con el peso de esta historia por el resto de su vida. ¿Y la peor parte? Yo fui quien puso ese peso en su espalda. El golpe final llegó a través de los tribunales. Alejandro utilizó todas las pruebas que tenía, vídeos, audios, mensajes, testimonios, para construir un caso en mi contra por fraude parental. La acusación fue simple y devastadora. Había mentido sobre la paternidad de Camila, lo que, por ley, constituía un engaño intencional con consecuencias financieras. El juez aceptó. Me ordenaron devolver parte del dinero que Alejandro gastó en criarla, aunque a mí no me quedaba nada. Mis bienes fueron embargados, mi coche fue subastado y mi nombre, bueno, ya estaba en ruinas mucho antes de que se dictara sentencia. Me despidieron del banco. Dijeron que era para reestructuración, pero todos sabían la verdad. Ningún cliente quería ser atendido por la mujer del escándalo. Me volví dependiente de los favores. Una tía lejana me prestó un cuarto en la parte trasera de su casa en Culiacán. Comparto espacio con cajas, muebles viejos y una cama que cruje con cada suspiro. A veces pienso en buscar a Santiago, pero me niego a sumergirme otra vez en ese lodo. Él también desapareció. Su madre comenzó a ignorarme como si nunca hubiera existido. Y tal vez, para ella, yo nunca existí realmente como nuera, sino solo como un error. Hoy en día vivo desde lo básico. Trabajos temporales, trabajos esporádicos en panaderías y tiendas a las que todavía no les importan los escándalos del pasado. No duermo bien, tengo pesadillas constantes sobre la fiesta, la pantalla grande, las caras congeladas por el shock. A veces me despierto en mitad de la noche con el corazón acelerado, como si todo estuviera sucediendo de nuevo. Miro fotos antiguas y apenas reconozco quién era. Tantas cosas que podrían haber sido diferentes. Tantos momentos en los que podría haberme detenido, haber dado un paso atrás, haber confesado. Pero no lo hice. Yo era egoísta, débil,
Cobarde. Y ahora, pago cada elección con intereses. Camila todavía vive conmigo, pero es como compartir espacio con un extraño. Intercambiamos pocas palabras, cada una encerrada en su propio vacío. Ella trabaja por la mañana, estudia por la noche en una carrera técnica. No me culpa abiertamente, pero la distancia habla por sí sola. A veces pienso que simplemente está esperando una mejor oportunidad para irse para siempre. Y cuando ese día llegue, no la detendré. Porque la decepcioné más de lo que nadie me decepcionó jamás. No merezco nada más que el silencio que ella me ofrece, e incluso ese silencio, algunos días, duele más que gritar. Lo más irónico de todo es que durante años mentí, pensando que estaba protegiendo a todos del dolor. Al final, los destruí a todos. Santiago se convirtió en un fracaso alcohólico. Camila fue rechazada por el único padre que conoció. Y Alejandro, bueno, ganó. Él reconstruyó su vida, rehizo su historia y borró cualquier rastro de mí de su camino. Obtuvo la venganza perfecta. Me dejó sin amor, sin hogar, sin nombre. Y ahora, lo único que me queda es esta habitación prestada, los recuerdos que me atormentan y la certeza de que nada, absolutamente nada, borrará lo que hice. A veces miro mi celular y pienso en escribirle a Alejandro. No pedir perdón. Ya entendí que eso no existe para gente como yo. Pero quizás solo para decir que me arrepiento. Que si pudiera volver atrás en el tiempo, habría sido la mujer que él merecía. Pero nunca escribo. Porque sé que no lo leería. O peor aún, tal vez lo leería y sonreiría. Porque al final su mayor victoria fue precisamente esa, dejarme con vida, cargando sola con este dolor. Y créanme, no hay venganza más cruel que esa. Deja tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y además nos ayudas a llegar a más gente y formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que están apareciendo a continuación sobre nuevos reportes de traiciones y venganzas. Hasta la próxima historia.